Hola Sofi, qué rápida. Hola Josmar. Eso, Fati. Lucho, ¿cómo está mi amigo? Eso, Marcanito. Ya con ganas de ir a la cancha, ¿no? Me imagino. Bueno, vamos a esperar a ver si se conecta Bruno. Fumanchu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy Nico. Hola Karen. Eso, Manri. No podía faltar. Mira, si aquí está Consti. Hola Consti. Mira, por aquí ya apareció nuestro amigo. Vamos a ver. Eso, güey, ¿cómo anda? ¿Qué pasa, amigo? ¿Todo bien? A ver, deja pongo que se vea. Pues estoy un poco negro la luz, a ver, se ve ahí. Ese estudio que tienes ahí montado ya, si esto ya parecía hasta de profesionales. Es aquí la oficina de tenis donde se me ocurren algunas ideas. Ah, bueno, está buena, está buena. ¿Qué, cómo anda? Bien, bien, todo en orden, todo en orden. Aquí en México la semana esta es como la más dura. Entonces, este es como el pico de la pandemia, entonces no es la mejor semana, pero bien, dentro de todo, pues seguimos haciendo cosas. Sí, Así que porque bien. os mantenéis activos. ¿Trabajáis un poco a modo online o qué con los chicos? Sí, los chicos tienen 2 o 3 veces por semana con el preparador un live. Y además tienen algunas otras tareas. Hemos hecho algunos Zoom y vamos a intentar a seguir haciendo como algunos Zoom con algunos jugadores, si se puede tal vez, como para tener que tengan la oportunidad de preguntar también algunas cosas más en Claro. privado. En general como todo, buscando un poquito de hacer de todo lo importante que no se desconecten, ¿no? Claro. No, no, y además estas etapas, en el fondo, si las aprovechamos bien, podemos hacer cosas que normalmente ni nos lo planteábamos hacer. Así que eso es ganancia. Sí, seguro, seguro. Mucho, tenemos mucho para platicar, seguro. Hay un montón de cosas que hacer. Cosas que en ningún otro momento tendrías el tiempo, ¿no? Tal vez. Y bueno, yo ahora tengo el tiempo de estar sobre los profes, insistiendo en lo de las certificaciones, en todo lo de ITF. Y la verdad es que contentos también. Y yo también, como siempre, contento de seguir aprendiendo. Esto es seguir aprendiendo también para mí, las pláticas contigo, con otros colegas y bueno, sumando siempre. Y la estamos viendo positiva, pero que acabe ya, ¿eh? Por eso. Volvamos todos a la cancha ya. ¿Verdad? Sí, la verdad que ya hace falta, ¿no? Y volver un poco de normalidad, un poco Sí, de normalidad en la vida. sí, sí. Oye, Bruno, mira, a mí me gustaría que la charla de hoy que tuviéramos fuera, que sé que va a ser muy enriquecedora para la gente, pero me gustaría que la gente pudiera oír de alguien que ha vivido esto del camino del tenis, que ha pasado, y ahora hablaremos por una etapa junior muy, para mí muy exitosa, una etapa profesional que para mí también es muy exitosa, a pesar de que está muy poco valorado ese ranking. Pero, Y ahí yo voy a ir tirando de la y tú ahí sueltas lo que quieras, pero que yo creo que la gente va a valorar mucho tu experiencia y tu forma de contar las cosas, que a mí es una de las cosas que me gustan. ¿Te parece? claro que sí, amigo. Más digo, amigo mío, Miki y Costa Rica siempre un país hermano, así que con mucho gusto estamos aquí esta noche. Pues vamos a Pregunta darle. que quieras. Oye, bueno, para empezar, si la gente me ve que te llamo Wayne, no es ninguna historia, es que es como a mí me sale llamarte. Pero bueno, vamos a intentar por Bruno. Vamos a ser formales. ¿A qué edad te empezaste a tomártelo de niño un poco de, oye, mira, esto se me da bien, me gusta, voy a dedicarme un poquito más a esto? Yo creo que a los 8 años, empiezo a los 5, pero a los 8, que creo que muchos tenistas empiezan a esa edad, es como un número bastante, que se escucha bastante seguido, los 5 años, los 5 y los 8. Y a los 8 creo que ya me lo empiezo a notar que sí, pues me salía bien, ¿no? Más o menos bien. A los 8 me gano un trofeito que no lo tengo aquí, está en casa de mis papás, pero que medía, no sé, tal vez 5 centímetros.
y es mi primer trofeo, ¿no? Lo gano obviamente dentro de la academia con mi primer profesor, eh, un gran profesor, por cierto, y desde chiquito la verdad es que a los 9 10 años ya era campeón nacional de la categoría, así que ya desde pequeño soñaba con cosas grandes. Todavía no lo tenía claro si era tenis o básquetbol, eh, pero sí que me gustó siempre competir en lo que fuera, ¿no? En la rayuela, en todo era muy competitivo y creo que eso pues, al día de hoy sigue marcando la manera en la que me gusta hacer las cosas, ¿no? De una manera competitiva. Sí, yo creo que ese tipo de mentalidad es muy propio del realmente aquel que se dedica un poco a esto. Sin eso, difícil. Y una curiosidad, me pareció oírte a ti una vez que contabas, ¿tú jugabas a dos manos los dos golpes al principio? Sí, hasta los 10 tengo. Yo en realidad soy zurdo, al revés que Nadal, ¿no? Que era derecho y le hicieron jugar como zurdo. Yo soy más zurdo y terminé jugando como derecho porque tenía un poco más de fuerza. Ah, Pero hasta los 10 jugaba a dos manos de los dos lados. y luego te quedaste todo a una. Perdón, voy a mandar un saludo aquí a Jimmy Simansky, bueno, colega, todo colega siempre, ¿no? Pero además ex compañero de Copa Davis, jugamos en contra. Me da gusto siempre esta oportunidad, ¿no? De que se reúne gente del tenis que como en otros momentos tal vez no tendríamos el momento. Saludos, Jimmy. Un Claro. gran jugador. Este es un sitio de encuentro, justamente, y además la gracia de esto es que cada vez que quieras metemos ahí un comentario de alguien y le tiramos. Esto yo pretendo que sea lo más informal posible dentro de una formalidad, pero que sea como muy improvisadito, muy directo. Oye, Bruno, yo estuve, bueno, entrando en tu etapa junior, eh, yo casi hago así, si no recuerdo mal, 6 del mundo ITF, singles, uno dobles. Eso es verdad, ¿verdad? Eso es así. Correcto. Poquitos pueden decir eso. Pero yo te quería hacer una consulta con esto, porque no me quiero quedar en el ranking, sino en la experiencia de ese camino. Claro. Busqué el otro día, en plan así chafardero, fisgón, y busqué las estadísticas. Y de 142 partidos que jugaste, oye, ganaste 101, el 71% de los partidos. Eso Wow, yo lo demuestra. sabía. Mira, ya ves, demuestra, pero espérate, que te tengo más buenas si quieres. Dice, en hierba ganaste el 67% de los partidos, 8 de 4. 8 ganados, 4 perdidos. En tierra, 13 ganados, 11 perdidos, que era el 54%, que ahí es donde me voy a ir luego. En rápida te pone que ganaste 68 y perdiste 24 únicamente, que es el 74, que es el tope que tienes ahí, porque ahora luego pone otras, me imagino que son indoors, moquetas y cosas de esas, 12 victorias, 2 derrotas, 86%. Ahora, está claro en esa estadística que a ti se te va a dar mucho mejor jugar en rápida que en lenta. Quiero Sí. pensar, y ahí es mi pregunta, toda tu etapa junior, tu centro de entrenamiento fue México. Sí, fue México, cancha dura, justo. Y ¿Y sí, a altura? mí tenemos 1000 metros, no se sentía tanto. De hecho, tratamos de, digamos, acercarnos un poco al nivel de mar, ¿no? Para balancear un poco esa falta de, pues de que te hace generar más a nivel de mar y te hace trabajar un poco más fuerte y para el desarrollo es mejor. Entonces sí pasamos un poco más de tiempo en altura, pero bueno, pues es lo que había aquí en México y como en Colombia hay que aprender, tal vez la primera etapa la haces en esas circunstancias y luego te vas moviendo. En mi caso lo hicimos así hasta los 19 y sí, lo de las estadísticas, la verdad es que en singles y en dobles aún más, perdíamos poco, o sea, al estar 6 pues ganas más partidos de los que pierdes, en definitiva. Y me acuerdo de haber tenido algunos 13 una racha de 13 o 14 partidos seguidos, ¿no? Por ejemplo, justo el último año de Junior, que tal vez por de ahí venga un buen porcentaje de estas estadísticas, de ese cierre, porque hago, no sé, hago semifinales de Copa, bueno, de Copa del Café, semifinales, ganamos el dobles. Ah, Eddie Herr gané singles y dobles.
Orange Bowl, semifinal de singles, campeón dobles, más otros 7, 8 partidos de la Sunshine Cup, que era como el mundial de equipos, la Copa Davis en ese entonces, que ahora ya no existe, pero también, por ejemplo, en ese no perdí un solo partido. Gané, sí, me fui invicto al mundial, no ganamos, quedamos cuartos, pero esas sí eran unas rachas que después en pro se vuelve muy difícil tener eso, en junior es otra cosa, pero sí, sí lo recuerdo muy vívidamente porque obviamente fue de mis mejores momentos. Sí. No, pero me hace mucha gracia porque dices, no, no, no estaba en la altura, como diciendo, 1000 metros. Para mí, todo esto es relativo. Claro, yo vengo de Barcelona a nivel de mar toda la vida y, por ejemplo, que estoy en Costa Rica como base en 900, ya me parece una locura. Claro, tú estás de Ciudad de México, que son 2000 y pico. 2000 y pico, sí. Claro, a 1000 te parece poco. Claro, Sí, esto, todo, era, todo es de la mano con los pies. era una mejora para nosotros y sí nos permitió Ah, entrenar de una mejor manera, la verdad. Hizo qué bueno. diferencia. Que bueno, oye, yo tengo aquí en mi mente una especie como de guión, pero me lo voy a saltar y voy a aprovechar porque veo que ya hay gente que ha empezado. Y aquí Pilo, que es un chico de la academia y muy aplicado, por cierto, dice, a ver, contéstale, dice, ¿los factores externos del partido los bloqueabas o los incorporabas cuando eras jugador? ¿Eras capaz de cosas que estaban fuera, llevártelas con... Aquí puede ser a nivel junior o a nivel pro, que luego hablamos, da igual. Sí, híjole, ahorita un poco viendo la serie de Jordan, voy a tratar de incorporar lo que he visto ahí, porque yo trataba de incorporar mucho lo que veía en la tele, como seguramente muchos de los chicos hacen, ¿no? Y los factores externos yo creo que hay que intentar, o internos, hay que intentar usarlos a favor de uno, ¿no? Entonces, una de las capacidades que creo que el tenista va desarrollando con los años es como esa capacidad de descartar lo que no te sirve y de quedarte lo que te sirve, o incluso inventarte algo que a ti te sirve. Pero los factores externos e internos realmente yo creo que se los crea uno. Algunos sí que están ahí, es verdad que en alguna final, en Copa Davis hay muchas situaciones de estrés, ese estrés es real, pero uno lo hace más pequeño o más grande y cómo lo maneja uno es lo realmente importante. Entonces yo creo que aprender a descartar momentos de tensión, esto no me sirve, esto ahorita me saca de mi camino y de lo que yo quiero, es una capacidad muy importante de cualquier profesional. Lo mismo que tal vez inventarse algún reto, ¿no? Porque tal vez estás en cuartos de final, en la semifinal, en la instancia que sea y juegas con alguien que te ha ganado 1000 veces y bueno, en ese momento justo tienes algo muy específico en la cabeza. Entonces creo que lograr ese foco pues es muy valioso. Supongo que lo ideal, y es a lo que todo el mundo debe aspirar, es a gestionarlo de forma, tanto el que te viene bien como el mal, a transformarlo para algo bueno. Luego ya conseguirlo es otra cosa, ¿no? Sí, y en definitiva esos momentos es como, ¿qué es primero, no? El huevo o la gallina, si llegué aquí porque estaba muy bien o estoy muy bien porque ya estaba ahí, Claro, pero sí es, es importante tratar de gestionar bien todas esas emociones y, y sí, desde chico hay que empezar a entrenarlo, no es algo que, no sé, hay mil ejemplos, ¿no? Pero cuando uno se siente bien, una situación adversa se puede convertir en lo más divertido, inclusive, ¿no? Que te empiecen a gritar, que empiecen a tocar los tambores, que me tocó alguna vez a Giovanni Copa- Lapenti, me acuerdo con un partido, y lo terminé perdiendo, pero transformé una situación muy complicada en una diversión, porque al final, pues eso, cuando uno está bien y se siente bien, siente que puede encontrar siempre esos retos, es aún más divertido que si no estuviera. Entonces, yo creo que sí, es parte muy importante de ser un deportista de alto rendimiento, es el approach que uno tiene con el día a día. claro, claro. Mira, aquí Marcela, yo ya voy dándole, dice, ¿qué consejos, cuidado con esta pregunta, también, ¿no? ¿Qué consejos le darías a alguien que se quiere meter en la competición, pero le da miedo? Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, yo la verdad es que no, yo creo que para empezar es un deporte, ¿no? Entonces el miedo yo me lo quitaría
Si bien tal vez no es fácil, habría que ver qué clase de miedo, ¿no? Miedo a no llegar, a quedarse corto. No sé, hay diferentes tipos de miedos, pero yo creo que justo levantarse y ir rompiendo día a día con pequeños retos es la manera de quitarse ese gran miedo que pudiera ser no jugar. Y más allá de eso, yo a todo tenista que se proponga y que tenga en la cabeza jugar y que tenga la posibilidad de hacerlo, yo le invitaría toda la vida a que lo haga. Más allá, si eres el uno del mundo, el 10 o el 20 o el 200, la oportunidad de jugar nadie te la va a quitar nunca de encima. Y las semanas de viaje, las experiencias que te va a dar y lo que vas a mejorar en tu tenis y todo eso, si alguien tiene la oportunidad, yo siempre estaré contento de que alguien lo haga. Claro. Y ahora que hablabas de jugador, para ti en etapa junior, ¿cuáles son los condicionantes que debe tener un jugador como para decir, mira, se mete, está top 20 por lo menos, está top 15, o sea, de aquello que dices, es que sin esto no, no, chiquito, con esto. En etapa junior, que luego ya cuando pasamos a pros hay muchas de estas cosas que iban variando. Pero dices como si eres un muy buen junior para seguir jugando o... No, el hecho de, si tú ahora pudieras hacer la radiografía del jugador que a ti te gustaría, por ejemplo, un alumno que tú quisieras, yo quisiera un alumno así, así, porque si tiene esto y esto y esto, seguramente por ahí va a pasar. Me gustaría, creo que lo más importante es la cabeza, el tener el aguante para entender que tal vez son 3 años, o tal vez son 5, o tal vez son 10, pero si el jugador lo tiene claro, pues es un poco como cliché, pero esa resiliencia o Uh -huh. esa fuerza interna y externa a veces también que el jugador pueda tener es importante porque van a haber muchos momentos donde parece que tendrías que parar y justo no. Entonces yo creo que esa cualidad eh, es tal vez la más importante, yo creo que, bueno, a mí no me cabe duda porque lo vi mil veces, ¿no? Con jugadores muy talentosos, con jugadores muy fuertes, con jugadores con un gran saque, que se mueven muy bien, que tienen todo el apoyo, no sé, hay mil combinaciones, pero al final casi siempre el que llegaba era el más fuerte de cabeza. Y tal vez sí que hay a veces una pequeña diferencial de naturalidad para jugar que te hace, ¿no? Que es como tu potencial, digamos, pero creo que la cualidad número uno sería la fortaleza mental. Sí, y yo interpreto que esa fortaleza mental, esa resiliencia, como hablabas, en el fondo proviene de tener un propósito. O sea, aquel que no tiene propósito es muy difícil que cuando las cosas van mal quiera seguirlas, quiera ponerle más. O sea, de todo eso que hablábamos está alimentado de tener. Entonces, si te fijas, muchas veces estos que son grandes es que tienen muy claro que quieren ser eso. Es que no hay otra historia. Ahora tú hablabas del documental este de Michael Jordan, va un poco por ahí, esa mentalidad tan ganadora, tan competitiva, es porque tenía muy claro el propósito, es que no iba a otra historia. Sí, sí, claro, exacto. Pues él podría, ocupando este ejemplo, él podía perder el partido número uno, pero él sabía que la serie la ganaba. Podían meterle un tiro en la cara, pero él iba a buscar justo vencer eso. Hablando un poco de los miedos que preguntaban, era la manera ideal. En muchos sentidos, Michael Jordan obviamente es como el atleta ideal, sobre todo para mí en esa parte mental, ¿no? No nada más no le huía, sino que lo enfrentaba todo el tiempo y buscaba, y esa era su motivación. Entonces, también esa motivación planteada en el performance de un jugador, sí que quería ganar, pero también estaba muy enfocado en hacerlo bien, que al final sin eso pues no, es difícil ganar. Entonces, Está pues claro. sí, muchas de la serie. La verdad que incluso y un ídolo mío, él junto con Sampras, creo que fueron mis dos atletas favoritos. Y demostraban, una de las cosas que demostraba Jordan era esto siempre, ¿no? A él le gustaba estar en esta situación de estrés y era cuando mejor rendía. Y eso yo creo que se puede entrenar también, o sea, es como recibir esos momentos con gusto y tal vez a veces al principio no es un poco actuado, muchas veces es actuado, pero después se termina saliendo si lo entrenas.
cómo puede desarrollar la Sí, fortaleza es que mental. Justo creo que sí, una parte es así, a veces no sale natural, a veces hay que forzarlo un poco, entrenarlo, pero sí es una cualidad como cualquier otra que hay que entrenar. claro. Perdona, es que se me acaba de conectar aquí, Papachín. Mauricio, felicidades por tu segundo hijo. Perdona, es que es un. Ah, Soy bien. un enamorado de él. Tú lo conoces a Mauricio Estíbaliz, ¿no? Sí, claro. El Pues, pues acaba de ser papá por segunda vez. Imagínate. felicidades. Mira, nos pregunta por aquí con Steve, otro gran amigo, dice, ¿cómo te planteas mentalmente antes de entrar a un partido? O sea, me imagino, quiero entender qué es, qué cosas te preparas, que, por ejemplo, un partido de tenis, bueno, pongamos que acaba un día y tienes que al día siguiente, ¿cuántas horas antes te dedicas antes a estar focalizado en eso? ¿En qué te focalizas? Uy, yo creo que la preparación empieza realmente tal vez un par de días antes. En cuanto sabes el cuadro y el horario, pues ya empiezas a planear en torno a eso, ¿no? Desde qué comes, hasta cuánto tiempo pasas en el club, a qué hora entrenas, si puedes entrenar en la misma cancha que vas a jugar, y todas esas cosas que empiezan a entrar en juego en un torneo. Este, perdón, es que llegó un mensaje aquí. Tranquilo. Se me fue el hilo, Miki, perdóname. Concéntrate, concéntrate. La idea era Taleza. ¿qué te planteas mentalmente antes de iniciar en un partido? ¿Qué cosas? ¿Cuándo te lo planteas? ¿Con qué tiempos? ¿En qué cosas tú te concentrabas? Exacto, para mí era muy importante como la preparación, obviamente, el tener todo listo. Y también lo fui aprendiendo, ahora aparte tal vez de mi personalidad, ¿no? Pero tener las 4 o 5 raquetas listas, los encordados, los grips, la toalla, los electrolitos, el calentar bien, el masaje después, el ir a ver a jugar a mi contrario, el tener un plan de juego, toda la preparación previa y tratar de no dejar ningún cabo suelto era muy importante para mí. Yo intentaba siempre, era de ese tipo de copiar un poco lo que veía de los que hacían los buenos, y yo veía que los buenos siempre se quedaban un rato más a sacar, siempre se quedaban a jugar un set más, se quedaban a ver un partido más, se quedaban a ver un entrenamiento, a ver qué estaban haciendo. Entonces, para mí ese extra y esa preparación previa, del día a día del entrenamiento, del torneo, de lo que fuera, pero la preparación y no dejar nada suelto, a mí me daba mucha tranquilidad. Claro, no, no, radicalmente. Además te predispone, te condiciona a. Entonces, si ya te vas preparando, lo lógico es que tengas más probabilidades, sabiendo que no depende solo de ti, pero bueno, por lo menos te guías. Mira, aquí Fran nos dice, que es alguna pregunta que yo tenía para más tarde, dice, ¿cuál es la mayor diferencia entre el nivel de juego ITF a un nivel jugador ATP? Evidentemente hay mucho rango, vamos a intentar el ATP entenderlo como el profesional. Claro. Bueno, de entrada hay una diferencia importante de fuerza, naturalmente, ¿no? De los 17 a los 18 y un jugador de 20 o 21 son físicamente muy diferentes, mentalmente muy diferentes, y tal vez como lograr, no sé, yo por ejemplo a los 17 le gané a un par de tipos que estaban entre los 200, pero después me costó 5 años más empezarles a ganar todas las semanas. Entonces yo creo que esa regularidad, que te da el estar más fuerte, el estar mejor preparado, mentalmente también, es una diferencia importante. Casi siempre el pro, si se enfrenta a un junior y un pro de un nivel similar, probablemente el pro gane 7 veces y el junior 3, hasta cierto punto, hasta cierto momento, ¿no? Después eso empieza a cambiar, pero creo que la regularidad que viene de la cabeza y de la fortaleza física son la principal diferencia, que además lo notamos en el nivel más alto, ¿no? Cuando Nadal le gana siempre a 4 sets, pero siempre termina ganando Nadal, o siempre termina ganando Djokovic. Es un poco lo mismo a otro nivel. En otro, Sería en un otro- poco sería la respuesta parecida a la típica pregunta que está tan de moda de ¿por qué los Next Gen no ganan a los tres grandes? Es así por de, algo, ¿verdad?
Sí, tienen la capacidad de hacerlo 3 sets, pero todavía no lo pueden hacer 5 sets. Eso es así, creo que es así de sencillo. Sí, sí, porque la gente a veces, muchas veces cuando hacen el análisis, sí, es que ya esta gente les gana en un Master Series pero es que en un Grand Slam son 5 sets y no es lo mismo hacerlo en 3 que hacerlo en 5 y eso jode mucho. Y todavía yo creo que lo pudieran hacer, o sea, por ejemplo, que te digo yo, en un cuartos de final, y si te Claro. tocan una final, estoy seguro que ahí no pasan por el aro. Tienes el ingrediente extra de lo que hablábamos, de la parte mental. Voy a hacer un paréntesis, amigo, porque justo tenemos un campeón de Grand Slam aquí, Jules Hombre, Roger, vale. ganó, ahí está saludando, campeón de Wimbledon, actual top 10 del mundo en dobles. Así que nada, Bueno, un saludo. Alguien que fíjate. sabe de Grand Slams. Hay calidad, hay calidad. Yo es que voy siguiendo lo que van poniendo para no saltármelo, pero es que todo lo que va entrando no lo veo, porque lo tengo como bloqueado para poder ver ahí. Bueno, Pues encantado. ahí, Que entre de la gente buena, que entre toda. bien. Hay por ahí Aquí, otra aquí, pregunta. Dime, dime. aquí, aquí hay muchas más preguntas. Aquí hay una complicada de Nicole, complicada en el sentido de que resumir esta respuesta puede ser terrible. Dice, ¿cómo puedes desarrollar la fortaleza mental? Da 2 tips, porque si no, esto da para mucho, pobre. Eh, hacer todo lo posible, que no es fácil para los juniors, en no tirar partidos, no tirar entrenamientos. No tirar entrenamientos, no tirar partidos y en tratar de extender esos espacios donde logran concentrarse y estar en lo que están. No importa si hoy son 5 minutos y mañana son 6 y así poco a poco, pero ir extendiendo poco a poco los límites de estrés que uno puede soportar. Eso, básicamente. A veces no va a ser bonito, no es cómodo, pero los puedes ir extendiendo poco a poco sin necesidad de que signifique tampoco un shock muy grande, sobre todo con los pequeños, ¿no? No sé qué edad tenga, pero no importa. El límite que tenga uno lo puede ir siempre empujando un poco. Es pedirse siempre esa milla extra, ¿no? Sí, exacto, es como, no sé, hay ejemplos muy prácticos, pero si alguien te va ganando 5-3 y tú sacas, pues forzarlo a que saque por el set. Eh, no sé, esa bola extra que a veces, uy, qué duro correr esa, pero esa bola extra, cuando la traes, a veces ganas el partido con esa. Y ese, otra vez, terminamos hablando de ese pequeño extra, pero si das ese extra y das ese extra y das ese extra, y te acostumbras a dar ese extra y se vuelve tu manera de enfrentar las cosas y los entrenamientos y todo. Entonces, si puedes hacer de eso pues tu ADN, que ese sea tu ADN, pues genial, porque después, digamos que las limitaciones son menos. Ya no tenemos limitaciones mentales, ya el jugador empieza a hacer sacrificios grandes, extras, entonces se abren muchas posibilidades cuando el jugador empieza a poner este extra, pues sí, se le pueden dar vuelta a muchas cosas y puede hacerse una carrera linda. Sí, yo, por ejemplo, muchas veces, cuando alguien te dice, pero ¿cómo sabes que alguien tiene esa fortaleza mental o es así? Yo muchas veces pongo un ejemplo para mí, que es todo el mundo, pero todo el mundo que entra a una cancha de tenis no tiene problema en atacar, entre comillas, porque hay veces que te cagas, pero que el llevar la iniciativa, el tirarla, el buscarla, eso no cuesta nada. Pero cuando te toca en aquella bola jodida, ir para atrás, correr 3 metros y salvar, saber defender, para mí eso es fortaleza mental, por ejemplo. No sé si ha hablado solo Bruno, por cierto. Brunito, ahora, a ver, creo que la conexión está un poco... Ya estamos pinchando conexión. Bruno, 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 ¿dónde estás? Ahí te No sé si me escucho oye bien. todo el mundo. ¿Tú me escuchas? Yo es que te tengo la imagen colapsada, bueno, parada, pero si tú me escuchas, a mí, por mí, va bien. La gente, a ver, voy a preguntar a la gente. Ahora te veo, ahora te veo. Te veo siempre muy pixelado, pero está bien. ¿Me oíste lo que decía? No, no, te perdí. Que te decía que yo como ejemplo muchas veces lo de la fortaleza mental lo pongo en que la mayoría de gente no le cuesta lo de atacar, el tirar fuerte, el arriesgar,
pero en cambio cuando te toca aquella bola correr para atrás y meterla como sea, el saber defender para mí muchas veces tiene que ver con la fortaleza mental. El no tirar esa bola que vas en carrera un paralelo y a ver qué pasa, sino el lucharla ponerla dentro para ver qué luego hago, por ejemplo. Y desafortunadamente hoy los chicos se confunden mucho con esa parte porque el tenis se juega un poquito también así como más lanzado, ¿no? Y los puntos duran menos, entonces a veces los chicos se confunden y piensan que están siendo valientes, cuando en realidad es momento para sufrir un poco. El tirar duro o tirar fuerte no necesariamente es estar siendo valiente. Es importante ser valiente, pero no siempre es esa la manera, sino que a veces toca sufrir y defender, y eso también es muy valiente, quedarse ahí, exponerse y traer una bola más, todo lo que ya platicamos, pero sí, totalmente de acuerdo. Y tampoco significa, por cierto, ser defensivo, porque yo lo que voy a hacer, si tengo una devolución de seguridad, un punto importante, igual y voy muy duro cruzado, solamente no voy a ir paralelo a la línea, ¿no? Es a lo que voy. Pero Total. sí jugar a margen, porque jugársela por jugársela no es necesariamente signo de fortaleza. No, no, al revés. Normalmente es de bastante debilidad. Te puede salir bien, pero en probabilidades a la larga acabas perdiendo en estadística seguro. Pero bueno. Oye, mira, aquí nos pregunta Manrique, que es un profe buenísimo, por cierto, que es ¿Eh? uno de los debates. A finales de año estuve ahí en México y se hablaba de esto y decía que, por cierto, no te vi y me debes una, que lo sepas. Dice, ¿por qué México es un país medallista olímpico en varios deportes, pero por ejemplo en tenis le cuesta tanto tener un top? Alguien que digas, puta, se mete, o sea, por lo menos está top 100, top 50. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Qué crees que pasa en México? Porque además no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Sí, tenemos ya, no sé cuántos años pasaron desde que Luis Enrique Herrera y Leo Lavalle estuvieron 33 y 34 del mundo, pero ya tiene tiempo. Después Santi sigue jugando un nivel increíble de dobles, yo jugué hasta cierto punto singles, pero yo creo que lo que ha faltado, o más bien lo que había antes, eran muchos proyectos buenos personales y sigue siendo así. No somos Francia o no somos España, donde hay un sistema que año con año, un sistema y una, incluso instalaciones, todo un programa que soporta a 20 jugadores. Si tienes 20 jugadores buenos, el programa francés o el programa, no sé si el español, no estoy tan seguro, pero te los puede aguantar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, tendrán con quién trabajar, tendrán instalaciones, tendrán dinero para viajar, etcétera. Ya hay un sistema que absorbe a esos jugadores todos en automático, los identifica, los lleva a un lugar y los entrena con los mejores entrenadores, algunos del mundo. En México Claro. nunca existió eso, no ha habido ese seguimiento. Hubo algunos programas esporádicos que sirvieron y de ahí, digamos que sirvieron como trampolín, pero después no hubo un seguimiento de ese trabajo bueno y se perdió. Se perdió. De hecho, hoy esos jugadores, Luis Enrique está en Estados Unidos, Leo no está dentro de canchas, de tele, digamos que no están, todo lo que ellos significaban para el tenis mexicano, hoy tal vez no lo pueden plasmar o regresar para los chicos que siguen. Y esa experiencia que se ha perdido, que se va a otros países o a otras, incluso industrias, pues se ha perdido esa experiencia. Entonces yo creo que eso ha jugado un papel importante. Sí, el tema de los referentes es súper importante. Ahora que tú decías, por ejemplo, Francia, España, en Francia sí es cierto que existe una especie de sistema que te puedes ir metiendo y tienes mucha ayuda, entre comillas. En España no ha Sí, funcionado así. España es un país donde creo que el gran éxito fue una, que hay grandes entrenadores desde siempre, o sea, hay mucha, no gente formada a nivel de ponerse académicamente a estudiarlo, sino de experiencia, pero gente muy buena en eso. Y especialmente creo que el éxito que ha habido en España, aparte de que gracias al clima se puede jugar al tenis siempre, es que, por ejemplo, yo recuerdo que de 52 semanas que tiene el año, ahora cambia un poquito porque el tema crisis ha pegado duro hace unos añitos, pero podía haber 45, 46 futuros al año
en el mismo país, donde cogiendo un coche en unas horas estabas jugando. Entonces, el jugador no ha tenido que gastar, entre comillas, tanto dinero viajando. ¿Y qué pasa? Al haber un circuito muy grande, porque no solo de futuros, había muchos otros torneos, haber buenos profesores, haber cantidad de jugadores y viajaba mucha gente a poder estar ahí, el nivel se hacía ahí. Y entonces esa rueda es la que ha ido funcionando y entre comillas, entre participación y exigencia, de ahí salió mucho. Pero ayudas, la verdad es que en España ha habido muy pocas. Muy poquitas. Muy poquitas, Sí, sí. la verdad que eso, en los países como de ustedes, pues sí tienen una historia muy larga, ¿no? Y sí ves que año con año creo que gente, exjugadores se siguen incorporando a la rueda que tú hablas. Entonces esas ruedas se van nutriendo todo el tiempo no sé, puedo poner mil ejemplos, de Moyá, que fue uno del mundo y que ahora está con Nadal, y después ¿Sí? seguro que Nadal estará con Alcaraz, ya verás, que no, o sea, y así, y después Nadal va a ser capitán Copa Davis, y entonces se va generando una rueda que no para, y además de la ventaja que decías de estar en Europa, pues es una ventaja muy grande sobre el resto del mundo en realidad. Uno, pues es a la cercanía y el poder viajar que no se te haga tan caro semana con semana. Y por otro lado, y bien importante, la factura que te acaba pasando como jugador si tú eres de México o de Argentina y tienes que jugar en Europa. No es lo mismo que estar en Barcelona, pierdes, te vas a tu casa, duermes en tu casa, tomas un tren y duermes en tu casa y tienes toda la semana para entrenar. Si eres argentino o mexicano, en nuestro caso, pues pierdes y tienes toda una semana que estás allá en Europa solo para esperar el Claro. otro torneo. Sabes cómo te va a ir, obviamente. Entonces, es un poco más complicado y creo que también en parte por eso el latino tal vez despega un poco después. Digamos que el europeo lo tiene más cerca todo. No, totalmente. Aquí todo lo que sea, por ejemplo, Chile y Argentina todavía, porque lo estamos poniendo más para abajo, es que ir a un torneo. Además, es que aunque solo fuera aquí en el continente donde está, es que viajar a otro país son unas cuantas horas de avión. Cuando estás en Europa, es que muy poquito estás en cualquier lado y lo que dices tú, yo me puedo imaginar, bueno, porque lo hemos vivido, pero la gira europea de tierra batida en profesionales, un sudamericano tenía que tirarse allí que un mes y medio por lo menos, cuando Yo el creo que otro, sí, claro, 6, 8 semanas yo creo que nos tirábamos. Después, si va claro, mejorando el presupuesto, igual lo puedes hacer un poquito más corto, pero en general, desde chicos yo me acuerdo de planear entre 6 y 8 semanas de gira cuando íbamos a Europa. Y para un europeo, 6, 8 semanas en Sudamérica es impensable, en realidad. No, es muy raro que lo haga. y dinero que cuesta eso, y dinero, que esa es Exacto. la parte difícil, ¿verdad? Y mira, metiéndome en este tema, porque yo el otro día lo discutía con alguien, ¿no crees que el dobles, aparte de que es ideal para trabajar muchas cosas y que te puede ayudar incluso al singles, está muy poco valorado por lo importante que puede ser en los inicios de las carreras de tenis, precisamente para cosas como estas? El hecho de tú jugar el singles y el dobles, que de repente en el dobles te va un poquito mejor y aguantas varios días en un hotel, que te lo pagan, que te va haciendo todo más y además te formas. ¿No crees que deberíamos todos nosotros los formadores insistir un poco más en eso del doble? Sí, sí, por supuesto, es una oportunidad además de que la pasen súper bien, es como una situación ideal para aprender un montón de cosas tácticas, aprender obviamente a sacar, a devolver, a jugar puntos decisivos, en fin, tiene una innumerable cantidad de cosas que se pueden usar a favor del singles, inclusive si lo quieren pensar así, los que no les gusta tanto jugar el dobles. Pero sí es pues es una oportunidad de desarrollar un montón de cosas que después en otro momento no podrías. Y nosotros como entrenadores creo que desde pequeños tenemos la obligación de intentar inculcarlo, porque después se vuelve difícil. Los chicos en la tele pues ven a Federer y a Nadal jugando solos. Entonces creo que hace falta un poquito de promoción y en base a eso creo que hay mucha más cobertura de singles. Pero yo como entrenador lo intento
inculcar lo más posible. Incluso acá en México, en la academia, tenemos los jueves de dobles, que los jueves entrenamos dobles, hacemos drills de dobles, se juegan sets de dobles. No hay Claro. más. Lo tenemos. Además, yo como exdoblista, pues lo tengo bien ahí, bien claro, ¿no? Me encanta hacerlo. No, no, Abrazo, está. perdón, un entrenador, mi ex entrenador, Rocky Rodríguez de Argentina, vivió allá 4 o 5 años, tiene una gran academia, de hecho muchos exjugadores han pasado por ahí. Nosotros teníamos un grupo de casi 15 jugadores hockey, creo, entre los 300 del mundo entrenando juntos. Algunas pretemporadas de 15 jugadores, jugadorazos, todo. Un gran paso hockey. Qué bueno, qué bueno. Y Bruno, si no recuerdo mal haberte oído a ti en algún lado, te oí decir que creo que antes de los 18 o a los 18 tú ya estabas 400 y pico ATP. ¿Puede ser? ¿O estoy mintiendo? Sí, a los 17 y pico, después de... Sí, 17 y cachito estaba 450. Ok, y entonces Cuatro- la pregunta es, ¿qué sucedió estando con 17, 10, vamos a poner 18, con ese ranking, que creo que es un muy buen ranking para esa edad, y actualmente, imagínate, el punto es, hasta los, ¿qué? ¿Cuándo empezaste a meterte cerca del 200, 300, con 20, ¿qué? 23, 20 por ahí. por ahí yo, pero ahí va la historia. Yo en realidad cuando a los 17, 18, en Roland Garros, por ejemplo, en mi último año de junior era el segundo sembrado. El primer sembrado era Fernando Verdasco, creo que era Verdasco, y estaba primer sembrado él porque él estaba 420 y yo estaba 450. ¿No? Y el ranking, la siembra en Roland Garros se hace en base a ATP, en juniors. Entonces, sí era un ranking muy bueno. Tenemos 1-2, después creo que estaba Cuadrado, que fue el que ganó Roland Garros Junior ese año. Estaba por ahí Tipsarevic con algunos puntos, pero en ese entonces, ahora creo que hay más jugadores que de repente destacan muy pronto, los famosos Next Gen. Pero bueno, en ese año mío yo era el segundo rankeado en ATP, era muy bueno. A mí lo que me costó mucho fue la pregunta del millón justo, ¿no? La transición. A mí, digamos que se me acabó esa situación de contención y de orden que tenía desde los 13 a los 18, 19, que eso era una academia donde yo iba de lunes a domingo, en realidad vivíamos ahí, no salíamos. Eh, y eso me daba muchas cosas positivas, me daba pues estar todo el día en la cancha de tenis para empezar, vivir con otros 30 tipos que estaban haciendo lo mismo que yo y que todos jugaban bien. Entonces, eso creo que fue una parte importante. Ok, no, no, está seguro. Mira, pregunta Dani Marcano, dice, ¿cómo manejabas la presión de las finales? O sea, vamos a decirlo así. Perdón, voy a hacer algo muy tonto, pero para ir poniendo en esto. Jugar una semi no tiene nada que ver con jugar una final. Pues no, no, sí es una sensación muy diferente, yo creo. Brunito, güey, te noto, te veo. Me falta. Ahí estoy de nuevo, A ver, ahí está, tener sí, ¿no? creo que vas, empiézale. Ok, no, decía que creo que eso es como todo, es una etapa que también hay que pasar. Yo recuerdo de Junior pues estar con mucha confianza y ganar muchas finales, ¿no? Y ir a la final saliendo a ganarla. Y después, inevitablemente, te tocan un par de tropiezos. Cuando empecé los Futures, gané mi primera etapa de satélite a los 17, de las primeras, gané partidazos, pero después me costó Perdón, después perdí un partido. Bruno, satélite suena ya antiguo, ¿eh? Muchos de los que escuchan no sé si saben lo que es el satélite, ¿eh? Eso ya suena antiguo, ¿eh? Imagínense que antes se hacían, chicos, los que no saben, antes se hacían torneos prácticamente de un mes, de torneos de un mes dividido en 4 etapas. Ese era un satélite y si ganabas tu lugar llegabas a la cuarta de la semana y si no te ibas a casa y no sacabas un solo punto. Entonces Duro. eran duros, pero también desarrollabas como mucho esa paciencia, que es una de las cualidades, por cierto, que yo creo que nosotros como entrenadores y como de otra generación
que los chicos de hoy les podemos intentar transmitir es como esa paciencia del trabajo y lo que decíamos antes de jugar puntos largos y de ser, de luchar. Creo que los chicos de hoy tienen una explosividad que antes no existía y tienen unas capacidades porque ahora todo se ha desarrollado de esa manera que hay unos tiros que son increíbles, que antes tampoco se veían, pero esa regularidad de la que hablábamos, algo que nosotros como entrenadores creo que, y de otra generación, repito, les podemos transmitir muchísimo. Sí, es que el mensaje antes era distinto. Antes hablaba mucho de la constancia, de la consistencia, de la repetición, y hoy todo es como mucho más fugaz. Todo es pégale duro, ves que gana, sácalo por aquí, acaba por aquí. Todo es que el mensaje nuestro cambió también. Entonces, al final, esto, afecta en todo, claro. Y Claro, luego, yo creo que el que dale, logra, el dale. jugador que logra ser explosivo y agresivo y potente, pero con cierto orden mental y con cierta consistencia en el día a día, es el que hace diferencia, porque si no hablamos pues de eso, de explosividad y un poco se queda ahí, ¿no? Es como, pues, es lo que se dice mucho, ¿no? Todo el mundo le pega bien a la pelota, pero después no todo el mundo juega bien. Y Bruno, hablábamos de aguantar presiones o de soportar presiones, pero, por ejemplo, a nivel de nervios, me imagino que es más nervios que otra cosa, ¿cómo es jugar una llave principal de un Grand Slam? Que además creo que tú en el US Open te tocó además cancha grande, ¿verdad? Sí, sí, jugué un solo main draw de challenge, perdón, de Grand Slam en US Open 2007. Después jugué todas las calificaciones, pero sí es una gran diferencia. En mi caso, además, fue como muy notorio porque me tocó jugar un partido grande, me tocó con Fish en el Grand Slam. No sé cuántas personas caben, creo que son 10.000 o así. Y bueno, si bien el nivel tal vez no es tan diferente, el estar jugando la semana anterior jugué final de un Challenger grande ahí en el Bronx también, pero el escenario sí cambia mucho y el hecho de el celular no paraba de sonar en 3 días para las entrevistas y todo eso que los que ya están ahí lo tienen pues mucho más organizado. Sí, a mí me hizo mucha diferencia, ¿no? La verdad es que me costó concentrarme en lo que era más importante, que era mi primer partido de main draw. Y sí sentí un poco esa... Pasaron 4 días entre que califiqué y jugué la primera vuelta porque Fish venía lastimado, entonces esperaron hasta el miércoles en la tarde. Entonces Claro. pasó mucho tiempo y sí de repente se me fue acumulando un poquito la ansiedad y las ganas de ya jugar porque venía jugando bien, venía de ganar muchos partidos buenos. Le gané a Robin Haas en última ronda de la quali, a Troiki, gané la semana anterior también partidos así todos top 100, entonces venía jugando muy bien y me cortó un poquito la pues el mollo, ¿no? Por decirlo Flow, así, el flow que llevabas. me enfriaron. No, no, o sea, que es más todo eso externo que no el propio concepto del juego, porque ese no, no hay problema, es todo lo que envuelve, ¿verdad? Y jugar en una cancha tan grande, con tanto espacio, cambia mucho la forma de uno plantearse las cosas. Se siente uno que dice, ¿y por qué me he ido tan atrás, por ejemplo? Sí, totalmente, es lo mismo. Bueno, yo no tenía además esa tendencia, más como pro de que de junior, de jugar un poco atrás, o más bien bastante atrás. El Chino Jerosi, mi ex entrenador que está por ahí, diría que más bien bastante. Y sí, 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 por cierto, tengo una entrevista muy buena con el Chino después, el entrenador de más de 10 jugadores top 100. Creo que 10 o 12 jugadores top 100 que no estaban top 100. Pero Uh bueno, -huh. eh, sí, es, perdón, me están preguntando aquí qué logro más. Otra pregunta. Sí, ahí tengo una pendiente de un tal Raúl no sé, Laver Andrés, es que no llevo gafas, perdón. ¿Qué logro has disfrutado más en tu carrera? Pues yo creo que jugar un Grand Slam es una asignatura pendiente que tenía y que afortunadamente pude sacar del camino.
La otra tal vez hubiera sido ser top 100, pero sí, uno de los momentos más significativos fue haber podido jugar un Grand Slam, por todo lo que significa, porque estar ahí entre los, pues en el cuadro de Grand Slam significa que es, en ese momento específico, si lo quieres ver así, estás entre los mejores del mundo, ¿no? Entonces Claro. llegar a ese escenario sí que es una meta cumplida. Me hubiera encantado quedarme ahí, después sufrí lesiones y otras situaciones, pero es un momento que cumplí. También jugar Copa Davis, ganamos un partido muy bueno contra el Chino Ríos y Masu, contestando a la pregunta que preguntaba uno de mis profesores justo. Yo creo que ese tal vez lo recuerdo con mucho cariño porque pues siempre jugar por el país es diferente, es una sensación, es un extra que tiene ahí de picantito y todo el picante que además le ponían el Chino Ríos y Mazú, ¿no? Sí. Eran, Menudo equipo. sí, yo con Mazú tenía muy buena relación, después incluso viajamos juntos, eh, pero con Ríos no, con Ríos todo mal. Entonces, sí es un partido muy padre también, estadio lleno, pues con todos los elementos, ¿no? Con la tele, con los colores del país, etcétera. Sí, nuevamente uno como que se crea una película en la cabeza y ya la noche anterior estás pensando en el estadio lleno, en el vino, te imaginas ganándole al vino y cuando eso se vuelve, cuando lo puedes plasmar como a ti, como te lo imaginas o como lo soñaste de chiquito, pues es un gusto inigualable, ¿no? Claro, no, está más que claro eso, ¿eh? No, es curioso porque cuando le preguntas mucho a los exjugadores y de los de tu, de tu nivel, o sea, buenos, curiosamente muchos responden dentro de ese tipo de preguntas de qué es de lo que más te quedas. Casi todo el mundo acaba, que ha jugado por equipos, acaba tirando un recuerdo de algo de equipos. Y es, yo, de tanta experiencia individual que es este deporte, hay un momento que uno se sale de esa rutina, que lo compartes con un grupo, que normalmente te llevas bien, que las cosas funcionan, el luchar por algo distinto a lo que de siempre. Normalmente casi todos los exjugadores acaban tirando que algún gran recuerdo está ahí. Sí, totalmente. Yo creo que sí. Es más, de hecho aquí en la pared tengo colgado lo que se ve verde arriba de mi cabeza. Es el del Mundial de 14 en Japón. Hasta acá es como un pequeño un circulito, también es de un Mundial por equipos. Eh, y ¿Ves? por ahí un par de cosas más. Y son de mis recuerdos, o sea, de Junior. Ganamos Orange Bowl 2 veces, ganamos muchos torneos en dobles, final de Wimbledon, por ¿Ves? ejemplo, final de Wimbledon, pero me acuerdo mucho más de estos torneos de equipo que de esos otros. Y Bruno, quién ha sido aquel que dices, no, otra vez, este es que no hay manera, que tengo... Yo sé la respuesta porque te la voy a decir, pero me gustaría que lo tiraras aquí. Sí, tengo un coco con el que todavía tengo pesadillas. Janko Tipsarevic me ganó, no, la verdad es que perdí la cuenta. Igual voy a buscar en internet, pero perdí la cuenta, me ganó partidos importantes, además me ganó la semifinal de Costa Rica del Coffee Bowl y él ahí se pone uno del mundo junior. Si yo ganaba ese partido quedaba como de 2 en lugar de 6. Después me ganó la final de la Copa Casablanca la semana anterior. Me ganó muchos partidos importantes de junior, sobre todo. Después me ganó también en Futures y creo que hasta en Challengers. Lo único que no me ganó fue en dobles, pero hay varios jugadores, hay dos o tres que me ganaron varias veces, pero nadie con tanta diferencia como con Janko. Y de los 10 partidos, 9 fueron en 3 sets, 6-4 o 7-5 el tercero, todos. Pero el tipo competía muy bien y fue un número en el mundo junior. Y lo vi hacer esto, sacar partidos así muchas veces, no nada más conmigo. ¿No? Y ojo, no número uno ITF, es que fue un top ten. Que no es cualquier cosa este tío. Cuando lo agarró este, ¿cómo se llama este? El catalán ahora, que no me sale, el entrenador. Ay, se me ha ido el nombre del entrenador de Barcelona, que lo llevaba. No sé,
con alguien de Barcelona, pero sí, el tipo, incluso creo que cuando estaba top 10 tampoco, no, yo me lo encontré por ahí viajando con Santi González cuando él estaba bastante arriba. Yo no veía que hiciera algo extremadamente mejor que lo que hacía antes, pero seguía siendo el mismo competidor que era desde los 14 años, que en el momento bueno te metía la bola, te metía el primer saque o te metía un marco y entraba, pero la pelota entra y te la pone de tu lado, entonces eso tenía muy bueno. Ese carácter serbio que se traen unos cuantos son guerreros, ¿eh? Son guerreros. Oye, Bruno, Sí, vamos a cumplir la hora y se nos va a cortar. ¿Me dejas que cuelgue y te llamo 10 minutos más? Te robo un claro, ratito y lo dejamos ahí, ¿te parece? claro que sí, volvemos. Voy al baño un segundo y volvemos. Venga, te llamo en 2 minutos, va. Ah, gracias, Miki. Ahora, chicos, volvemos, vamos a cortar y ahora venimos. Hola, Francito. Edu, creo que te tire las preguntas, ¿verdad, Edu? ¿Te gusta, Fran? Vamos a dejar que creo que iba al servicio. Vamos a dejarle ahí tranquilo un rato. Hombre, Fabián. No le he visto ninguna pregunta, por cierto, Fabián. Carlitos. ¿Les gusta? ¿Vamos bien? ¡El Sita! ¡Hola! Oye, te deberías estar durmiendo, por cierto. Hola, Rico. Bueno, vamos a esperar a que se conecte de nuevo y le robamos solo 10 minutitos. Pobre, que ya le hemos quitado mucho tiempo. Como podéis ver, el güey, como le digo yo, es un gran tipo. El día que tenga la oportunidad de conocerlo en persona, maravilloso. Don Manrique. Ah, mira, ahí por ahí ya va entrando Chagaray. Vamos para allá. Hola, Ariel. Ya está. Ahí estamos de nuevo. Ya Nada, estamos. te prometo 10 minutos, no son No, más. no, yo feliz, yo Es, feliz. es que cuando le doy, le doy. Y No hay con vos ningún ya otro sabes que más que hablar de tenis, así que sí, esto nos acá gusta. estamos. Oye, y en esta etapa pro, eh, eh, tú te quedaste 156, que para mí es para sacarse el sombrero, no tiene otra historia. Los que hemos estado metidos en esto, eso es mucho. Para la gente no tan cercana a lo que es el circuito, ay, 156, como, ¿qué crees que faltó para poderse meter, por ejemplo, top 100? Te he oído hablar de lesiones, pero ¿únicamente de un tema de lesiones o qué crees que fue Yo por ahí? ese momento de la transición junior, perdí varios años, tal vez 3 o 4 años, donde después jugué como al gato y al ratón, estaba como intentando alcanzar a Tipsarevic y a Müller y a todos estos que se me habían despegado un poquito. Entonces yo creo que eso fue una parte importante. Y lo que hablaba antes de la estructura, como que dejé de contar con esa estructura tan formal y tal vez en Francia, pues los franceses y los españoles seguían con ese orden y ese Claro. trabajo. Y yo creo que ahí fui perdiendo terreno que después fue difícil recuperar y tal vez forcé la máquina y me acabé lastimando. Y sí contar con la mayor experiencia posible en tu equipo es muy importante. Eh, por ahí me decían siempre, busca un entrenador con barba, ¿no? O sea, que tenga mucha experiencia, básicamente, que tenga muchas canitas, que tenga muchas semanas de viaje Sí. y eso sí que pues te acorta el camino porque vas, si eres vivo y vas aprendiendo rápido, pues aprendes las cositas más antes de que te suceda, ¿no? Entonces,
Yo creo que haber contado todo el tiempo con un equipo, o no haber contado todo el tiempo con un equipo, fue importante y después sí se vinieron las lesiones. Y esa parte de no contar con un equipo completo, creo que de ahí vienen las lesiones tal vez un poco, ¿no? Aquí en México teníamos falta de, incluso al día de hoy tenemos falta de fisioterapeutas y de algunos expertos en el área que no estamos tal vez a la altura de otros lugares, entonces pues jugábamos con esa desventaja, digamos. Porque tú estabas bien tocado de la espalda, si no recuerdo mal, ¿verdad, Bruno? Sí, tuve una hernia extruida, se me salió, es decir, sale un pedacito del disco y bueno, creo que junto con la del hombro son las dos lesiones número uno y dos más recurrentes y de donde más difícil es volver. Entonces, una vez operado, pues sí volví, jugué, todavía estuve creo que 350, eh, pero jugando no un calendario completo, viendo cuándo me dolía y cuándo no, y como que ya era una situación diferente a estar calificando los Grand Slams o estar pensando en ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que ya era otra vez luchar contra corriente y ya con el atraso que venía se volvió una pendiente complicada. Sí, claro. Mira, aquí está Ariel Ferrer, que es un fenómeno, es un argentino, pero un fenómeno en la rehabilitación. Si tú hubieses estado en sus manos, verías que bien. Y además está así como, a ver qué está contando, porque yo creo que está analizando lo que estás diciendo. Y se me ha ido la pregunta. Tenía algo mientras me estabas contando esto. Ay, mi cerebro es un desastre, pero un drama. O sea, claro, ya me conoces hoy, pero es que se me va. Así, Eh, así ¿Qué iba pasa con... Estamos como todos agarrándole un poco el hilo, ¿no? sí. Y da mucho gusto ver a algunas personas. Ahorita entra un alumno mío y de repente se te va el hilo de lo que estamos platicando. No, no, de verdad que se me ha ido el salto al cielo. Es que, mira, he hecho otros lives y estoy como concentrado. Ahora estoy tan relajado, bueno, como si estuviera en mi casa, que es lo que estoy. Eh, ¿Qué te iba a preguntar de esta cosa de... Bueno, me voy a otro tema y luego si no vuelvo, no hay problema. Eh, Cuando tú te decidiste, por ejemplo, cuando hiciste la transición esta de decir, ok, voy a pasar del junior, me voy a tirar a intentar ser pro, tenías, dijésemos, un camino bien marcadito que decía, hombre, no tiene mala pinta, el chiquito podría probarlo, ¿sí? Pero actualmente, tú como coach que eres, uh, ¿qué ¿en qué punto debería estar tu jugador para decirle, hey, dedícate, tira para allá, en vez de, por ejemplo, hey, pasa por la universidad, pasa por Estados Unidos, que creo que es una excelente salida para casi todo el mundo, pero ¿qué le deberías ver a alguien para decirle, no vayas a la U, tira ya? Sí, yo la verdad es que incluso con mi ranking, que era 6 en singles y uno en dobles, yo lo volvería a pensar, porque tenía obviamente opción de jugar tal vez en, no sé, en un UCLA o una de esas universidades que son buenísimas, ¿no? Y en realidad te brindan todo, te brindan un fisio, te brindan un preparador, te brindan los viajes durante 4 años, partidos buenos cada semana. Entonces yo incluso en una situación ideal como era la mía en cuanto al nivel, tampoco tengo claro que es necesario irse directamente a profesional, porque además hoy las carreras ya se alargaron mucho, justo con el trabajo el gran trabajo y con lo que ha evolucionado de los preparadores físicos y los fisioterapeutas, la carrera se ha alargado mucho, entonces yo creo que hoy no hay, incluso creo que puede ser una desventaja. Creo que es más difícil que un next gen que a los 18 está top 100 llegue a los 35. Lo veo muy difícil. Y no sé qué es mejor, no sé qué es mejor, pero sé que no hay prisa. Sé que hoy no hay prisa y que el orden y la estructura que te da la escuela después también la puedes transmitir hacia la cancha de tenis y es tan valiosa como cualquier otra cosa que sepas hacer en la cancha. Claro. Me he acordado de lo anterior, por cierto, que no se me ha olvidado ya, ¿eh? Pero siguiendo con lo que vas, es que justamente en eso, el otro día hablábamos con varios entrenadores y de los que son supuestamente capos en esto, y hablamos de eso, que es que la carrera del deportista, del tenista hoy día es muy larga y parece mentira, pero encuentras gente de 22 años que ya está quemada, de 21. Y miras y dices, hostia, es que el caos, que lleva desde los 12, ya lleva 10 años viajando y ya está quemado.
Entonces, el hecho también de que tú tienes una etapa junior, que ya son unos cuantos años, la interrumpas, entre comillas, por 4 añitos en la universidad, es un, sigues en la rueda, pero estás en otra historia y vuelves a meterte luego, esos breaks creo que son muy sanos. Porque si no, miras para atrás y dices, es que llevo 19 años en esto. Es que ya, y tienes 24. Yo creo que el problema, uno de los problemas míos es que fui muy bueno temprano y después no fui tan bueno como yo quería, tan rápido como quería. O sea, era muy Claro, bueno a los 20, después hubo que esperar un buen rato más para volver a Grand Slams. Y eso, justo lo que decías, muchos jugadores a los 22 o 23 que ya están quemados. Y yo me notaba cansado también. Es verdad que además de la espalda, sí llevaba ya un buen número de años, y muchas semanas viajando, muchas semanas fuera de casa, desde los 13 años que no volví a mi casa hasta que me lastimé, a quedarme en casa. Entonces, pues sí, 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 la verdad es que yo hoy, ahora desde este lado de entrenador, pues soy muy cuidadoso, incluso con los profesionales, cuando ya están en un nivel muy alto, de cuidar el balance físico, corporal, de que tu cuerpo esté bien, de no exigir lo demás, porque el 2020 no es el único año, quedan muchos años más para jugar. Y también para desarrollar, entonces, esa creo que es rescatando un poco tal vez de lo que a nosotros nos enseñaron, respetar los procesos de uno mismo y del jugador es bien importante porque no se pueden realmente alterar demasiado, hay que claro. respetarlos. No, no, es que es muy largo esto y muy duro, porque por ejemplo, vamos a jugar a quitarle el glamour a esto de ser tenista, porque estamos hablando, no, jugamos un gran slam, no, soy un no sé qué, no, viajo. Vamos a ver la parte fea, fea entre comillas, pero ¿cuántas Sí, semanas al año promedio estabas fuera de casa? 40 más o menos, Y el año tiene 50. Ya te puedes 20. imaginar. Y además, perdona, Bruno, no es que te fueras 40 y luego estabas 12 en casa. Es que te ibas te quedabas un par de días, volvías a salir dos, te quedabas. Esos breaks, o sea, mira, tú mismo lo has dicho, en tu casa has estado por la lesión y por la pandemia. No has estado sino por otra cosa en tu casa pegado. Eso, la gente que no ha viajado, que es una de las razones por las que yo me vine a vivir a Costa Rica para parar un poco eso, no sabe lo desgastante que puede llegar a ser esto. Y como jugador es difícil, pero como entrenador que vives la vida a través de otra persona todavía se hace también duro si no hay esa conexión bonita. Pero no solo eso, a esos niveles en los cuales estabas tú, uno no ha hecho la hucha, no tiene en el banco unos cuantos millones ya para retirarse y rascarse la barriga el resto de su vida, que es una de las cosas más injustas. Entonces, tú estás sufriendo, entre comillas, lo de sufrir, tanto como los que están en la tele, trabajas tanto o más como los de la tele, pero tienes mucha menos recompensa que los de la tele. Y eso sumado, 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 acaba el año y cuando miras también dices, y otro año de lucha y ahora Claro. podré pagar la gira y ahora podré hacer no sé cuántos. Y claro, yo ahora quiero viajar, como te digo, yo es que me iría muy bien haberme llevado un fisio conmigo a los viajes, porque entonces, mira, ya, pero ¿y de dónde saco esta plata? Todo eso creo que a la larga es una de las cosas por las que hace tan duro este deporte. Y creo que también por lo mismo es una de las razones por la que hace tan meritorio a cualquiera que esté dentro de los 100 o dentro de los 200, porque en realidad sí que es un deporte muy jodido, muy competitivo y bien difícil. Y la gran mayoría de las historias son historias como la mía, donde faltaba el preparador, donde faltaba un poco de dinero para viajar, donde no era muy cómodo todo, donde no era fácil. Las cosas normalmente, las historias de los tenistas, normalmente, incluso aunque tengan posibilidades económicas, no deja de ser una historia de sacrificio y de viajar, de meterle todos los días, de pasarla mal muchos días, aprender a pasarla mal y a lidiar con eso. Entonces, yo creo que sí, la gran mayoría de las historias, no todas, en los países más desarrollados tal vez menos, pero muchas historias son así, de esfuerzo y de eso, de esfuerzo y de sacrificio. Y el Sí, sacrificio, como decías, comillas, ¿no? Porque para mí, entrenar y estar muerto a los
años era un placer, no Claro. era lo único que quería hacer, entonces no era realmente un sacrificio. Ahí, en realidad, cuando se empieza a convertir en un sacrificio, es cuando Es se cuando... vuelve más. Sí. Esa Sí, palabra yo creo que está. cambiamos el sacrificio por el esfuerzo. No tiene más. Es el esforzarse diariamente que uno se desgasta al final. Sí, porque estar a los 14 años en la cancha 3 horas entrenando tenis no es un sacrificio. Bueno, en mi caso no era un sacrificio para nada. Todo lo contrario, era lo que quería hacer. Entonces sí, y creo que es importante también esa manera de transmitirlo, ya por cierto, ahorita como entrenador, de transmitir ese mensaje de que es un esfuerzo, no es un sacrificio. Porque No, cuando no, ya es como que lo ves para arriba, ¿no? sí, y cuando tú oyes muchas entrevistas de grandes jugadores, ya, pero es que usted tuvo que renunciar, muchos de ellos cuando yo no renuncié a nada, yo escogí esto. O sea, renunciar es como, ay, qué lástima, tuve que perder. No, no, es que sí, me perdí esa fiesta, pero yo decidí que quería estar en el otro lado. Ya tendré tiempo para otra cosa. O es, Sí, me perdí, ¿ves? perdí la fiesta de mis amigos en la primaria, pero me fui al mundial a Japón, y etcétera, ¿no? Y así mil ocasiones. Entonces, sí, la verdad que nunca fue un sacrificio, todo lo contrario, todo lo contrario. Claro. Creo que es responsabilidad nuestra como coaches explicarles literalmente lo que representa jugar tenis, especialmente el que quiera ir un poco más allá. Porque si conoces lo que es el medio que te vas a encontrar, es mucho más fácil que puedas gestionarlo. Pero cuando tú tienes una expectativa de algo que luego no es, eso te crea unos dolores de cabeza que, claro, el que no está fino a esto luego no da. Sí, claro, y eso, bueno, ahí entra también el tema de la familia, ¿no? Que ayuda como a gestionar todo esto y tener un buen entorno y un entorno sano y amor y todo eso siempre es, al final es la base porque te ayuda también como a estar preparado Claro, para lo que viene. Entonces eso, sin eso y sin los estudios y todo eso, pues también esas son cosas que después en el camino del tenis, que pues en este caso es la vida para nosotros, lo vas a necesitar. no, no, total. Bueno, Bruno, voy a cumplir mi palabra. Ya te roba más de una hora. Se acabó. Y me voy a quedar con las ganas para hacer otra otro día, si hace falta. Pero hoy te voy a dejar libre. Muchas Quisiera, gracias. dar- quisiera darte las gracias, y además públicamente, eh, pero no por la charla, porque ya tenemos muchas. Por lo excelente tenista que fuiste, pero especialmente por lo cojonudo que eres como tío. Que los, yo Gracias, lo digo amigo. delante de todo el mundo. A mí me encanta este güey. Gracias, amigo. Igual, muy respetado amigo y colega, y cuando quieras echamos otra plática. Aquí estamos. Perfecto. Pásala muy linda. Muchas gracias a todo el mundo y seguro que nos vemos en otra. Abrazo grande y quédense todos en casa, cuídense, por favor. La próxima que vaya a México, sí o sí nos vemos, ¿eh? Venga, acá esperamos. Chao, mi amigo. Chao.